el legado del Evangelio sigue siendo el mismo. Hechos capítulo 6, verso 8 al 15. Me gustaría que me acompañen en sus Biblias entonces en Hechos capítulo 6, verso 8 al 15. Leo la palabra del Señor. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hechos 6:11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que a este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. Oremos. Padre nuestro, en esta hora te damos muchas gracias por reunirnos una vez más a escuchar tu bendita palabra. Gracias por darnos el privilegio de estar contigo, de sentarnos a tus pies, oír tu consejo y permitir que podamos ser más parecidos a ti. Te rogamos, por favor, que tu palabra nos bendiga, que tu palabra nos satisfaga, y aquellos que no te conocen, por favor, dales el privilegio de que puedan venir a tus pies. Haznos más parecidos a tu Hijo, porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Estimados hermanos y amigos, cuando el Señor Jesús estuvo sobre la tierra, les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 20, este texto: acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor a su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Una vez más me gustaría reiterarles lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Esas fueron las palabras del Señor Jesús dadas a sus discípulos mientras estuvo sobre esta tierra. Él les garantizó que de alguna manera lo que Él estaba viviendo, también por ser sus seguidores, les pasaría. Contra el Señor Jesús dijeron palabras de mentira para incriminarlo. Buscaron testigos falsos para poderlo llevar a la cruz y que Roma fuese partícipe para que lo crucificaran. Ahora, del mismo modo, vemos cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos. Ahora, después de que ascendió a los cielos, el Espíritu Santo viene sobre los primeros discípulos y ellos entonces empiezan a proclamar el Evangelio. Y del mismo modo, ahora dice que con los apóstoles los llevaron presos, los persiguieron, los encarcelaron, ¿cierto? Llevaron testigos falsos. Con ellos no era la excepción. Quiero hacer una pregunta. ¿Será que con la futura generación harían lo mismo? ¿Será que las palabras del Señor Jesús se iban a cumplir? Es decir, el Señor Jesús dijo: si conmigo lo hicieron, con ustedes también lo harán. Bueno, el día de hoy me gustaría hablarles bajo el título: el legado del Evangelio sigue siendo el mismo. En alguna oportunidad les hablé a ustedes bajo el título que el resultado del Evangelio siempre sigue siendo el mismo. Es decir, aquellos que comparten el Evangelio, aquellos
que han oído el Evangelio, su resultado es el mismo. Ahora quiero hablarles bajo el título: el legado del Evangelio sigue siendo el mismo. Cuando hablo de legado, estoy diciendo de una u otra manera que tal como ocurrió con el Señor Jesucristo, asimismo pasaría de generación en generación. Aquellos que hemos escuchado el Evangelio, aquellos que hemos participado de la gracia de creer en el Señor Jesucristo, de ser salvos, de aquellos que hemos creído de alguna manera y nos hemos bautizado, ese legado seguiría en nosotros. Ahora entonces se predica el Evangelio, se es juzgado por el Evangelio, sufrimos por causa del Evangelio, pero se recibe recompensa por causa del Evangelio. En este orden, hermanos, el libro de los Hechos nos deja ver cómo entonces la generación que venía, hasta Hechos capítulo 2 hasta el capítulo 6, vemos cómo los apóstoles son nombrados. Vemos cómo los apóstoles empiezan a actuar proclamando el Evangelio, escuchando de alguna manera lo que otros están haciendo con ellos. Pero ahora vamos a ver si ese legado pasó del Señor Jesús ahora a los apóstoles. Vamos ahora si pasó. Quiero que por favor regresemos al tema o al texto que les mencioné inicialmente. ¿Qué veremos en este texto? Vayan por favor a Hechos capítulo 6, verso 8. Primero vamos a ver el involucrado. Aquí nos nombra la palabra de Dios y Esteban nos dice la palabra de Dios. Y Esteban va a nombrar un personaje. El involucrado aquí entonces es Esteban. Una vez más quiero leérselos. Mire lo que dice el verso capítulo 6, verso 8. Permítame un segundo. Dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, nos dice la palabra del Señor, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Bueno, miremos entonces el involucrado. ¿Quién es este? ¿Quién es Esteban? Bueno, Esteban significa guirnalda o corona. Era un judío helenizado. Pastor, explíqueme qué era un judío helenizado. Era una persona que era del pueblo de Israel, del pueblo judío, pero había sido de alguna manera conquistado por el imperio de Alejandro Magno, que todos empezaban a hablar griego. Era el helenizado. Pero este hombre ahora se había convertido al cristianismo. Esteban había permitido que Dios obrara en su corazón y había escuchado el Evangelio, ahora era cristiano. Este hombre, en días pasados hablamos que fue elegido como diácono para servir a las mesas, en Hechos capítulo 6 del 1 al 7. Nos dice que este hombre era un hombre varón lleno de fe y del Espíritu Santo, en Hechos 6:5. Más adelante vamos a ver que fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Así que su nombre, como les digo, legado es que va pasando de generación en generación. Ya vimos entonces al Señor Jesús, ya vimos a los apóstoles, pero ahora el escritor Lucas nos va a dejar ver la historia de este hombre llamado Esteban. ¿Cómo estaba este hombre? ¿Cómo estaba Esteban en esta historia? Miren lo que dice: estaba lleno de gracia y de poder. En otras palabras, lo que nos dice de Esteban es que Esteban tenía el poder y la bendición de Dios. Una vez más, el Espíritu de Dios estaba en él y Dios lo había empoderado para hacer cosas de manera sobrenatural y de manera natural. Este hombre entonces nos dice que estaba lleno de gracia. Como lo dice Hechos capítulo 6, era un hombre de fe, varón lleno de fe, también de buen testimonio, lleno de sabiduría. De esta manera entonces nos dice que podría o estaba siendo usado por el Señor.
con esto que tenía lleno de gracia y de poder, nos dice la palabra del Señor en Hechos 6:8, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mire, había muchos discípulos, pero ahora el escritor quiere concentrar su atención en que el legado no se quedó solo en los apóstoles, que los milagros, prodigios y señales no solamente los hacían los apóstoles, porque realmente no eran los apóstoles quienes los hacían, sino el Espíritu de Dios actuando por los apóstoles. Ahora nos dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder, la bendición de Dios estaba con él, y hacía entonces grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hacía señales milagrosas. A lo mejor no nos dice qué tipo de señales, pero entonces los discípulos, a Esteban ya no era un apóstol. Este hombre fue usado para servir mesas, pero ahora Dios lo estaba usando para hacer señales milagrosas. Lo que el Señor había hecho cuando estuvo en medio de nosotros, lo que los apóstoles hicieron con poder que se les había delegado, ahora se nos dice que el legado estaba pasando ahora a otra generación. Esteban ahora hacía grandes prodigios y señales. Es decir, no solo proclamaba el evangelio, sino que lo demostraba con milagros, prodigios y señales. ¿Notan? El legado sigue. Ahora entonces, Dios, usando a creyentes comunes, discípulos que escucharon el evangelio, creyeron el evangelio, se bautizaron, ahora entonces estaba Esteban siendo usado de manera sobrenatural. ¿Qué pasó a raíz de esto? Hemos visto como primer punto el involucrado. Pero veamos como segundo punto, a raíz de esto, de que él estaba haciendo milagros, prodigios y señales, usado por Dios, vemos como segundo punto la oposición. ¿Por qué la oposición? Miren lo que dice el verso 9. Entonces, la palabra entonces es un efecto de una causa. ¿Cómo así, pastor? Ocurrió algo, sucede algo. La palabra entonces aquí es a causa de... Verso 9 dice, se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos, los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Aquí vemos la oposición. Se levantaron unos de la sinagoga, o judíos se oponen contra él, vienen en oposición contra Esteban. Recuerden, en Roma, en este momento están en el contexto en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, pero Roma tiene el poder político sobre Jerusalén. Pero el poder religioso lo tenían los judíos. Y en Jerusalén venían muchos peregrinando a Jerusalén. Y en Jerusalén, aparte de que estaba el templo, había la sinagoga. Un lugar donde los judíos se reunían a guardar el sábado, un lugar donde se reunían a escuchar la palabra. Ahora entonces ven cómo Esteban está compartiendo la palabra, pero no solamente está compartiendo la palabra, sino que está haciendo milagros, prodigios y señales, y vienen en contra de él, se levantan unos, se oponen. Dice, de esa sinagoga había unos de los llamados los libertos. Pastor, ¿qué quiere decir libertos? Bueno, eran unos judíos que fueron esclavizados o helenizados. Estaban bajo el yugo de Alejandro Magno y ahora eran libres, por eso los llamaban los libertos. También nos dice los de Cirene, los de Alejandría, de Cilicia y de Asia. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que de todas partes del mundo venían a Jerusalén judíos a peregrinar a Jerusalén? Y ahí nos dice del contexto donde estaban. Estos judíos se levantan contra Esteban, pero dice que disputan con Esteban o discuten con Esteban. Empiezan a discutir por qué él está haciendo lo que está haciendo, por qué proclama el evangelio y por qué hace señales en el nombre de Cristo. Ahora entonces ya hemos visto el involucrado, hemos visto la oposición. Miremos como tercer punto, por favor, la defensa. La defensa. Hechos capítulo 6,
verso 10, nos dice estas palabras en defensa. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Miren la defensa. Hablando de la defensa, nos dice que a pesar de que ellos se levantan y discuten contra Esteban, el problema era que no podían resistir. No eran capaces de enfrentarse a la sabiduría de Esteban. Porque una vez más, Esteban no tenía sabiduría porque era sabio en sí mismo. Él tenía temor de Dios y el Espíritu de Dios actuaba por medio de él. Recordemos el legado. Al Señor Jesucristo le decían, ¿este no es el hijo del carpintero? ¿Este hombre no conocemos a su mamá que es María? ¿No conocemos a sus hermanos y sus hermanas también? A él lo reconocían y decía, pero ¿por qué este hombre habla con tanta sabiduría? El Señor Jesús tenía la sabiduría, era Dios mismo actuando y por eso hablaba con sabiduría. Luego pasa a los apóstoles y ahora vemos que en Esteban no podían resistir su sabiduría. No podían resistir, dice, a la sabiduría. Lucas capítulo 21, verso 15 dice, porque yo os daré palabra de sabiduría. El Señor Jesús, hablándole a sus discípulos, les dice, yo les daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. El Señor Jesús lo había prometido, sus apóstoles ya habían recibido, como lo leímos en días pasados, Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para ser testigos. Así que ahora ya no estaba esa sabiduría solamente en los apóstoles, ahora también estaba en Esteban. Estaba empoderado para hablar de manera sabia la palabra, pero para hacer milagros, prodigios y señales. Y a pesar de que vienen en contra con él en esa defensa, dice, pero no podrían resistirlo a esa sabiduría. ¿Cómo? Nos dice que no pueden resistir a la sabiduría y dice, y al espíritu con que hablaba. Era Dios mismo hablando a través de Esteban. Permítame hacer un pequeño paréntesis. Aquellos que somos creyentes, aquellos que hemos permitido que Dios obre en nuestros corazones. Cuando digo permitido, no es que yo le dé la opción a Dios si puede actuar a mí o no, sino que nos ha dado ese privilegio de que Dios actúe. Hemos creído en el Evangelio, lo hemos escuchado, nos bautizamos. Ahora el Espíritu Santo viene sobre nosotros y lo que hacemos no es porque seamos más que otros. Lo que hacemos es porque Dios actúa por medio de nosotros. El legado sigue. Ya más adelante hablaré un poquito más de eso. Dice que no podían resistir a la sabiduría de Esteban y al espíritu con que hablaba. Ahora, hermanos y amigos, ¿cómo enfrentar a una sabiduría dada por el mismo Dios? Ya había sido advertido por el mismo Gamaliel. Gamaliel en textos anteriores había dicho estas palabras en Hechos 5:38. Gamaliel, hablándole a los líderes religiosos con lo que estaba pasando con los apóstoles, les dijo estas palabras: apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no podrán destruirla. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel ya les había advertido y les había dicho, mire, ustedes no están peleando con hombres, ustedes estarán peleando es con Dios, déjelos en paz. Aquí estaba ocurriendo lo mismo, ya no con los apóstoles, sino con Esteban. Una sabiduría sobrenatural, unos milagros sobrenaturales, no porque era Esteban, sino porque Dios actuaba en él. Esteban sabía lo que el Señor Jesús había hecho. El Señor Jesús en Lucas capítulo 21, verso 36 había dicho, velad, pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que os vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Los verdaderos discípulos habían entendido que el Señor Jesús les dijo, velen, pues en todo tiempo orando que seas tenidos por dignos de escapar
de todas estas cosas que les vendrán. Así que, ¿cómo pueden resistir a una sabiduría de Dios? Como no lo pueden resistir, entonces, ¿qué hacen estos judíos? Vamos a ver como cuarto punto el juicio. El juicio. Ese juicio primero está ante los de la sinagoga, ante los libertos, ante los de Cirene, ante los de Asia. Primero ese juicio está ante los de la sinagoga. Vayan conmigo a Hechos capítulo 6, verso 11. Dice, ¿qué hicieron en ese juicio? Mire, qué terrible. Entonces, ¿qué hicieron? Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Mire, en ese juicio, ahora entonces, ante los de la sinagoga, a causa de que no lo pueden resistir, a causa de que Esteban entonces hablaba de una manera sobrenatural y no lo pueden resistir, ¿qué hacen ahora? Sobornan. ¿Qué es sobornar, pastor? Pagarle a alguien de manera secreta, de tal manera que pueda hablar en contra de alguien. ¿No le recuerda por un momento, no fue eso lo que hicieron con el Señor Jesús? ¿Sobornaron para poder enjuiciarlo? Bueno, con Esteban estaban haciendo lo mismo. Sobornaron a unas personas. ¿Para qué las sobornaron? Para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas o palabras en contra. Estas personas se dejan sobornar y ahora empiezan a decir, oímos hablar a este contra dos entidades muy importantes o personas muy importantes para un judío. Primero, contra Moisés. Aquel que le había dado la ley para que ellos fueran judíos. Moisés era el profeta de los judíos, el profeta mayor, aquel a quien confiaba. Así que ellos dijeron, sobornemos a estos para que digan que Esteban está hablando contra nuestro máximo profeta, Moisés. Pero no solamente contra Moisés, sino dice, y contra Dios. Contra Dios. Lo que promovían era, hermanos, que se pudiese mentir para que éste pudiera ser enjuiciado. Pero escuchen algo. Aquellos que promovían guardar los mandamientos dados por Moisés, entre ellos decía, no mentirás, por defender su religión, ahora quieren que otros quebranten este mandamiento y sobornan para que lo hagan. ¿Notan, hermanos? Dios a veces permite que personas se enceguezcan en tal manera en su religión, en su defensa, que quebrantan la misma ley de Dios para poder defender su ley. Así que ahora ellos decían, este está hablando contra Moisés. Y Moisés había dicho en la ley, no mentirás. Pero ellos estaban sobornando a alguien para que mintiera, para poder enjuiciar a alguien. ¿A causa de qué? De defender su propia religión. Ya lo habían dicho antes con el Señor Jesús. Y ya lo habían hecho a través de un hombre llamado Judas. Sobornaron a Judas, uno de los discípulos del Señor Jesús, para poder apresar al Señor Jesús. ¿Qué nos dice la Escritura al respecto si una persona se deja sobornar o miente? Proverbios capítulo 21, verso 28, dice estas palabras. El testigo mentiroso, escuchen esto, perecerá, o acabará, o será destruido. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Hay un proverbio, entonces este proverbio dice que el que es testigo mentiroso perecerá. Y estos estaban siendo testigos mentirosos. Pero el Señor Jesús ya les había dicho algo al respecto a este tipo de judíos. En Juan capítulo 8, verso 44, nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Noten lo que les dijo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mire, el Señor Jesús diciéndole a judíos que ellos eran de vuestro padre el diablo. Y ahora les sigue diciendo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles deseos? Él ha sido homicida desde el principio. El Señor Jesús le dice a los judíos, Satanás desde el comienzo es homicida, mata. Desde cuando usó a Caín para matar a Abel, es homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. ¿Qué quiere decir? Es mentiroso. No hay verdad en él. De esa manera fue como Satanás, usando a la serpiente, contradijo la palabra, tergiversó la palabra y engañó a Eva. Por eso el Señor les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque quieren matarme y mienten para hacerlo. Cuando habla mentira, dice el Señor Jesús de Satanás, de lo suyo o de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Notan, hermanos? El Señor Jesús está diciendo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Ya lo había dicho. Lo habían hecho con el Señor Jesús. Querían matar al Señor Jesús y habían mentido para poder apresar al Señor Jesús y llevarlo a la muerte. Estaban haciendo lo mismo con Esteban. Estaban entonces queriendo mentir para matarle. ¿Qué hicieron estos judíos en contra de Esteban? Primero, lo sobornaron para poder enjuiciarlo. Pero miremos ahora Hechos capítulo 6, verso 12. Mira lo que dice Hechos 6, 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Aquí nos dice ahora que lo que hicieron con Esteban estos judíos libertos y de los que ya hemos nombrado, que estos alborotaron o agitaron al pueblo. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús estaba ante Poncio Pilato? Alborotaron al pueblo para que dijeran, crucifíquenle, crucifíquenle. Mienten para matar. Mienten para destruir. Y aquí vemos que con Esteban está haciendo, el legado cristiano sigue siendo el mismo. Contra los verdaderos creyentes no esperemos que otros hablen bien de nosotros. Siempre van a mentir diciendo cosas mentirosas usadas por el diablo, el padre de mentira, para incriminarnos y destruirnos. ¿A quiénes alborotaron? Primero al pueblo. ¿A quiénes más? A los ancianos, en otras palabras, a los líderes. ¿A quiénes más? A los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los maestros de la ley. Estaban tan enojados que ¿qué hicieron? Le arrebataron o se apoderaron de Esteban mientras estaba proclamando y haciendo milagros y señales prodigios. Y le trajeron ante el concilio. ¿Quién es el concilio, pastor? El concilio es el consejo, el Sanedrín o la máxima autoridad judía que había en Jerusalén. Lo llevan ante el sumo sacerdote y los que mandaban la religión. Pastor, póngame un ejemplo hoy en día para yo poder entender. Bueno, podríamos decir que lo llevan, primero, piense en una iglesia católica. Y lo llevan ante un arzobispo, lo llevan ante los sacerdotes y ante el pueblo. Pero ellos ahora lo llevan ante el máximo tribunal. Lo llevan ante el Papa y sus cardenales. Eso era lo que estaba pasando. Pero en el tema judío. En el tema judío lo llevan ante el Sanedrín, ante el consejo. Una vez más miremos. El Señor les había dicho, si conmigo lo han hecho, con ustedes también. Ahora ya era la segunda generación que estaba viviendo lo que las palabras del Señor Jesús. Con el Señor Jesús lo hicieron, con sus apóstoles lo hicieron, ahora con Esteban lo estaban haciendo. Primero, ese juicio fue ante los de la sinagoga. Miremos que ese juicio ahora va ante la máxima autoridad judía y es ante el consejo. Vayan al verso 13 de Hechos 6, mire. ¿Qué hicieron ante la máxima autoridad judía? Ante el Sanedrín. Pusieron testigos, ¿qué? Falsos. Una vez más, que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo
y contra la ley de Moisés. Bueno, hermanos, ahora ese juicio ante el gran tribunal, ante todo lo que están viviendo, una vez más, no dice el texto, probablemente se usaron esos mismos testigos falsos, pero estos testigos decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas, o continuamente habla, ¿qué? Contra este lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? Contra el templo. ¿Qué representaba el templo? Dios. Arriba habían dicho contra Dios y contra Moisés. Aquí están hablando una vez más contra Dios, porque dicen, no cesa en contra de este lugar santo. Contra Dios. Ahí vivía Dios, en el templo. Para en ese tiempo, Dios ya, el velo se había rasgado en el Señor Jesús y la presencia de Dios ya no estaba ahí, sino en cada corazón por su espíritu. Ahora lo estaba en Esteban. Pero para los judíos ellos creían, y hoy en día todavía siguen creyendo, que Dios solo está en ese templo. Por eso algunos peregrinan allá al muro de los lamentos. Así que están diciendo, este hombre habla contra Dios o contra este lugar santo y contra la ley. ¿Quién dio la ley? ¿O fue usado? Moisés. ¿Qué era lo que hablaba Esteban según ellos? Bueno, ahora pasan a explicar más detenidamente lo que ellos estaban diciendo, qué era lo que estaba diciendo. Vayan al capítulo 6, verso 14. Mire lo que dice. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Esteban usa las palabras del Señor Jesús en Mateo 24:2. No era que el Señor Jesús lo iba a destruir, sino que ese templo sería destruido. Mateo 24:2 dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En pocas palabras, no pongan su mirada en un lugar, pongan su mirada en Dios. Cuando el Señor Jesús fue juzgado, estas mismas palabras usan contra él. En Mateo 26:61, o bueno, desde el 59 quiero leerlo, dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. ¿Notan? Falso testimonio, acá falso testimonio. Para entregarle a muerte. ¿Qué querían hacer con Esteban? Matarle. Más adelante vamos a ver que fue el primer mártir de la iglesia. Terminaron matándole. Mateo 26:60 dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Bueno, él estaba hablando de su muerte y resurrección. Moriría y al tercer día resucitaría. Pasó la historia de estas palabras del Señor Jesús con respecto al templo, y tal como él lo había dicho, ocurrió en el año 70 después del Señor Jesucristo. El templo fue derribado, fue destruido. Puede leerlo usted en la historia. El templo judío fue destruido. Aquello que le generaba orgullo para los judíos ahora estaba siendo derrumbado. Así que Esteban no estaba diciendo mentiras. Estaba usando las palabras del Señor Jesús para decir que ese templo sería destruido, y efectivamente fue destruido. Recordemos que aquí entonces están usando mentiras y tergiversando la palabra de Dios. ¿Qué era lo que hablaba Esteban? Aparte de que según ellos el Señor Jesús destruiría el templo. Dice, vayan por favor a Hechos, el texto que estamos usando, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ellos estaban diciendo, Esteban dice que van a cambiar nuestras costumbres. Aquí hablan de tradiciones o costumbres humanas. Y un judío diría, pero ¿cómo nos van a cambiar nuestras costumbres? Bueno, ya hemos visto el involucrado, ¿quién es? Esteban. Ya hemos visto la oposición, quienes se le oponen, judíos de diferentes lugares de una sinagoga y empiezan en contra de él.
Ya vimos la defensa. La defensa de Esteban es que la sabiduría que tenía no se podía comparar porque no era él, sino Dios en él. ¿Cómo me recuerda esto? En el Antiguo Testamento se les olvidó a los judíos que cuando estaban esclavos, Sadrach, Mesach y Abednego y Belsasar, que eran Daniel, Ananías, tenían una sabiduría superior, pero no era una sabiduría dada por hombres, era una sabiduría dada por Dios, por eso eran superiores. Esteban estaba viviendo eso. En esa defensa vemos un juicio, y ese juicio lo vemos ante ellos mismos y lo vemos ante la máxima autoridad. Pero, ¿qué sustento tenía ese juicio? Mentira y muerte. De todo esto que pasó, ¿cuál fue el resultado? Vayan conmigo a Hechos capítulo 6, verso 15, por favor. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Entonces, nos dice la palabra de Dios, todos los que estaban sentados en el concilio, mire, había pasado un juicio, habían dicho una cosa, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, es decir, en Esteban, dice, vieron su rostro como el de un ángel. Vieron su rostro como el de un ángel. ¿Qué representaría para estos allá en la máxima autoridad un ángel? Sería la pregunta. Bueno, ya habían escuchado de Isaías, de aquellos seres angelicales con 6 alas, su resplandor, su potencia, su grandeza, su poder. Bueno, cualquiera sea el caso, no nos dice que vieron su rostro como un ángel. Cualquiera sea el caso, al ver lo que lo que pasaba con Esteban, o lo que hacía Esteban, no lo veían a él, sino que veían a Dios a través de él. Dios actuando a través de Esteban. Recordemos, al Señor Jesús le preguntan, muéstreme al Padre. En Juan capítulo 14, verso 9, Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? En el Señor Jesús estaban viendo a Dios. En los apóstoles, en Hechos capítulo 4, verso 13, nos dice estas palabras. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y sin vulgo, se maravillaban. ¿Y qué decían? Y le reconocían que habían estado con Jesús. En otras palabras, nos muestra cómo en los apóstoles no ven a los apóstoles. Ven que han estado con Jesús. Veían al Señor Jesús a través de ellos. Ahora al ver a Esteban, ven su rostro como el de un ángel. En otras palabras, ven a Dios actuando a través de Esteban. Creo que le recordaba a Moisés, para ellos como judíos, cuando bajó de la montaña, cuando bajó de hablar con Dios con las tablas de la ley, después de tener contacto con Dios, y dice que su rostro resplandecía. El rostro de Moisés resplandecía tanto así que tenía que tapárselo porque demostraba que había estado con Dios. Con el Señor Jesús veían a Dios en él, con los apóstoles veían a Dios en ellos, y ahora en Esteban veían a Dios. El legado cristiano sigue siendo el mismo. Quiero concluir con esto. Y repito, el legado del Evangelio sigue siendo el mismo. Se predica el Evangelio, se es juzgado por el Evangelio, se sufre por el mismo Evangelio, pero se recibe la recompensa maravillosa. Ven a Dios actuando a través de nosotros. ¿La gente podrá estar viendo a Dios a través de nosotros? Sería la pregunta. Amado creyente, amado hermano, tú que dices ser creyente, que un día oíste el Evangelio, que un día creíste el Evangelio, que te bautizaste, que perseveras, ¿la gente podrá ver a Dios en tu vida? Nos dice que Esteban, lleno del poder y la bendición de Dios, hacía grandes señales milagrosas entre el pueblo. Pastor, tengo una pregunta. ¿Y cuál es? ¿Será esto posible hoy en día con nosotros? ¿Será posible que puedan ver a Dios en nosotros? ¿Qué nos dice la Escritura? Me gustaría que en su Biblia, Hechos 2:38,
en adelante pueda ver lo que Pedro le dijo a aquellos que escucharon inicialmente el evangelio. Miren lo que les dice. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. Y mire cuál era la garantía: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquellos que se arrepienten de sus pecados, aquellos que se bautizan, nos dice que hay una garantía: el Espíritu Santo vendrá sobre ellos. Para nosotros también, miremos lo que dice el verso 39. Porque para vosotros es la promesa. ¿Quiénes eran vosotros ahí? Los que estaban escuchando el mensaje. Para vuestros hijos. ¿Los hijos de quién? De los que estaban escuchando. ¿Y para quién más? Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, si Dios te ha hecho el llamado, el Espíritu de Dios puede estar en tu vida porque es una promesa de Dios. Y nos dice el verso 40: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Para los que somos creyentes, Dios nos habla para que el legado continúe. Dios quiere que su legado continúe. Dios no quiere. Si tú dices: oh, yo soy un cristiano y no estoy sufriendo, no hablan mal de mí, no me blasfeman, a lo mejor vas en contravía del Señor. Sigamos proclamando el evangelio, sigamos demostrándolo a través de nuestras buenas obras, actos, oraciones. Ora por los enfermos, que no eres tú quien sana, es Dios obrando por medio de ti. Ora por los endemoniados, ora por los necesitados. Sé parte de la ayuda, no eres tú actuando, eres Dios actuando a través de ti. Así seamos juzgados de tal manera que puedan ver a través de nosotros el rostro del Señor Jesús. Que puedan decir: estos han caminado, han estado con el Señor Jesús. Pero para usted que no es creyente, que me está escuchando el día de hoy, puede ser parte de los hijos del padre de la mentira, a lo mejor. Puede ser parte tú de una generación que se une en contra de los verdaderos creyentes y has sido a lo mejor testigo y hablas mal de los creyentes. O hoy que estás escuchando este sermón, puedes ser parte de los hijos de Dios. Dios quiere que vengas en arrepentimiento, dejes tu manera de obrar, de actuar y pídele perdón a Dios por tus pecados. Y deja que Dios te perdone. Ojalá, si realmente sientes que Dios te ha perdonado, bautízate, busca a alguien, habla conmigo, dígame: pastor, me quiero bautizar, quiero seguir aprendiendo de Dios. Y déjate usar por Dios a través de su Espíritu para que el legado siga y siga y siga y siga. A Dios sea la gloria. Oremos. Padre nuestro, en esta hora te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias por hablarnos, gracias por bendecirnos. Aquellos que somos creyentes, permite que el legado pueda continuar. Y aquellos que hoy tienen la oportunidad de escuchar este sermón, puedan venir en arrepentimiento para la gloria de tu nombre. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.